A ver, cerremos los ojos un instante. Imaginemos Roma, año 847. Todavía huele a humo, ¿sabes? A ceniza. Hace nada, un año, los sarracenos llegaron hasta las mismísimas puertas. Saquearon San Pedro, San Pablo, que estaban fuera de las murallas. Increíble. Sí, fuera de las murallas aurelianas. Un desastre. Totalmente. Las defensas, pues un coladero. La moral por los suelos. Y justo ahí, en medio de ese caos, eligen a un nuevo papa, León IV. Hoy vamos a meternos de lleno en su pontificado. Fue corto, ¿eh? 8 años nada más. Pero, intensísimo. Tenemos aquí varias fuentes, crónicas, apuntes sobre lo que hizo. La idea es entender un poco cómo este hombre sacó a Roma de ese pozo. Porque no fue solo aguantar, ¿eh? Lideró una transformación, pues, asombrosa. Pasó del miedo paralizante a reconstruir con una energía. Impresionante. Se convirtió en un símbolo, no solo un papa. Un símbolo de restauración material y, yo diría, sobre todo espiritual. Así que, bueno, el reto es ver cómo consiguió combinar esa astucia política, una fe de hierro y un sentido práctico brutal. Para reconstruir muros sí, pero también la confianza, la fe, de una ciudad que estaba traumatizada. Empezamos a desgranarlo. Venga, sí. Y es que, fíjate, su papado es como una bisagra. Es el momento en que se pasa de la desesperación, bueno, casi absoluta, a que renazca la esperanza. Es fascinante ver cómo León IV parece como encarnar esa idea antigua de que las pruebas, las más duras, te pueden fortalecer. Ya. Hay una frase que le atribuyen, bueno, no sabemos si es suya exactamente, pero que lo clava. El fuego purifica el oro y la prueba, la fe. Veremos si su historia confirma esto. Menudo panorama se encontró al llegar, ¿eh? El saqueo del 846 había sido terrible. Pero es que la amenaza sarracena seguía ahí. Claro, no se habían ido. Dueños del mar, una amenaza constante en la costa. Y encima, los propios territorios del Papa, los estados pontificios, pues un caos desorganizados. La prioridad número 1 estaba clara. Había que defender Roma. Pero claro, ¿por dónde empezar con tanto frente abierto? Exacto, la situación era crítica. Y León IV actuó con urgencia, pero también con visión de futuro. Lo primero, intentar asegurar la ciudad. Y para eso, pues entendió que necesitaba ayuda, no podía solo. ¿Lógico? Convocó a príncipes, a obispos de los reinos cristianos cercanos. Buscaba crear, digamos, un frente común, una alianza. Pero aquí está la clave, ¿eh? Su visión no era solo militar. Para él y para la gente de la época, defender Roma era custodiar el corazón de la cristiandad occidental. Un acto con un significado religioso enorme. Entiendo. Y esto lo vamos a ver todo el rato en su pontificado. Esa unión total entre lo material y lo espiritual. Cada muro que se levantaba, cada torre, no era solo piedra, era también un símbolo de la iglesia, ¿sabes? Edificada sobre Pedro, la roca firme. Claro. De hecho, hay un sermón de la época, quizá del propio León, que dice algo así como: Roma no se sostiene por la piedra de sus murallas, sino por la fe de Pedro, que es indestructible. Pero claro, esa fe necesitaba urgentemente muros de piedra también. Y esa necesidad nos lleva directos a su gran proyecto, el más famoso, el que cambió el mapa de una zona clave de Roma, la construcción de esa muralla enorme alrededor del Vaticano. Lo que llamamos hoy la Civitas Leonina, la ciudad leonina. Aquí la cosa se pone interesante. Sí. La utilidad práctica es obvia. Por fin, la Basílica de San Pedro, el lugar más sagrado, y todo lo de alrededor quedarían protegidos, que la habían saqueado justo por estar fuera. Exacto. Y además, pues creaba un refugio seguro para el clero, para la gente, si había más ataques. Cierto, la función defensiva era lo primero. Pero León IV le dio una vuelta más. Llenó esta obra de simbolismo. No era solo una fortaleza. Era como una prueba visible de que Dios protegía a su iglesia. Era teología hecha piedra casi. Representaba la fe rodeada por la gracia, el pueblo de Dios a salvo. Es inevitable pensar en el salmo ese que dice: como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor rodea a su pueblo. Pues la muralla era eso, hecho real, tangible. Pero bueno, una cosa es el símbolo que quisiera darle el Papa y otra cómo lo viera la gente, ¿no? ¿Funcionó ese mensaje? ¿Cambió el ánimo? Pues parece que sí, y mucho. Las fuentes lo sugieren. El impacto fue más allá de lo militar. Fue un golpe psicológico brutal contra el miedo. Ver cómo se levantaban esos muros enormes día a día. Claro, debía impresionar. Cambió el aire de la ciudad.
Donde había terror, vulnerabilidad, pues empezó a crecer una sensación de seguridad, de esperanza. La zona profanada se estaba convirtiendo en un santuario protegido. Fue una inyección de moral tremenda para todos. Y parece que esa moral se iba a necesitar pronto. Porque los sarracenos no desaparecieron. En el 849, solo 2 años después de empezar el pontificado, noticias alarmantes. Otra flota musulmana, potente, se acercaba a la costa. Otra vez Roma en el punto de mira, parecía. Sí, la amenaza volvía. Y la respuesta de León IV fue inmediata. Y fuerte. Consiguió algo difícil, coordinar una flota defensiva con naves de ciudades que muchas veces eran rivales, Nápoles, Amalfi, Gaepa. Que no era fácil ponerlas de acuerdo. Para nada. Y las unió bajo la bandera de la cruz. Pero lo que más llama la atención, lo que te da la imagen del líder, es su gesto personal. Fue hasta Ostia, el puerto de Roma, justo antes de la batalla. Y allí, en la playa, bendijo a los soldados, a los marineros, y celebró la Eucaristía con ellos. Es la imagen del pastor que va con el rebaño al peligro, ¿no? No se queda atrás. Totalmente. Y el final de esa batalla, la de Ostia, quedó grabado. Las crónicas cristianas hablan de una victoria aplastante, total. Y todas coinciden en un detalle. En medio de la batalla naval se levantó una tormenta terrible. Ajá. Pero que, según cuentan, afectó sobre todo a la flota sarracena. La dispersó, la hundió. Para la gente de entonces la lectura fue unánime. Intervención divina. Sí. Un signo. El Liber Pontificalis, ese libro con las vidas de los papas, Sí, lo conozco. lo resume con una imagen muy bíblica. El mar se agitó con furia, pero el Señor estaba en la barca, junto a los suyos. Qué bueno. Por eso, lo que se celebró en Roma no fue solo ganar una batalla, fue una victoria de la fe. Se vio como la confirmación de que Dios no les había abandonado, de que la defensa era justa y estaba bendecida. Y esto, claro, reforzó muchísimo la autoridad de León IV, consolidó esa sensación de que Roma volvía a estar protegida bajo su mando. El alivio debió ser, enorme. Ahora, vale, con la amenaza más contenida, al menos de momento, y la ciudad leonina en marcha, uno pensaría que León IV se dedicaría a reforzar defensas y ya. Pero su visión iba más allá. Entendió que reconstruir no era solo poner piedras. Exacto. Su proyecto era Integral. sabía que el saqueo no solo había dañado edificios, sino también el alma de la ciudad. Y por eso se metió en una campaña enorme de reconstrucción y embellecimiento de las iglesias dañadas, sobre todo en las grandes basílicas. San Pedro, San Pablo Extramuros, San Lorenzo. Quería devolverles su esplendor, e incluso más. Y por lo que se sabe, no fue solo reparar, ¿verdad? Introdujo novedades artísticas. Se habla de mosaitos bizantinos. Efectivamente. Impulsó decorar estas iglesias reconstruidas con mosaicos impresionantes, al estilo bizantino, que era lo más, digamos, majestuoso de la época. Pero no era solo por estética, ¿eh? Claro. Estos mosaicos representaban escenas bíblicas, sobre todo las que hablaban del triunfo de Cristo sobre el mal, sobre la muerte. Imagina el mensaje visual para una comunidad que había visto sus lugares sagrados profanados. Era como decir, el mal golpeó, sí, pero Cristo vence al final. O sea que detrás de todo esto había una intención pastoral clarísima. Sin duda. Para León IV, la belleza era una herramienta para evangelizar, una forma de catequesis. Creía de verdad que la grandeza del templo debía ser un reflejo, aunque fuera pálido, de la gloria de Dios. Buscaba que el fiel, al entrar en esas basílicas restauradas, sintiera que su espíritu se elevara. Ya. Hay una idea que se repite en textos de la época y que seguro que él compartía. Cuando el hombre contempla la belleza del templo, su alma aprende a amar lo eterno. La belleza te lleva a Dios. Es bonito eso. Por eso, cada restauración, cada mosaico, cada altar que se volvía a consagrar era una profesión de fe en sí misma. Era gritarle al mundo y a su gente que creían en la resurrección. La Iglesia, como Cristo, podía ser herida, humillada, parecer derrotada, pero al final resurge. Esa restauración material era un símbolo potentísimo de esperanza en medio de las ruinas. Todo esto nos dibuja a un líder muy activo, un constructor, casi un urbanista con mentalidad teológica. Pero las fuentes también dicen que su reconstrucción fue mucho más allá de los edificios. Cierto, porque León IV sabía que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en los muros de piedra, está en la fe, en la vida de la gente. Claro.
Por eso puso mucho empeño en restaurar también la disciplina dentro de la Iglesia, que se había relajado con las crisis. Impulsó la vida monástica, que entonces se veía como el pulmón espiritual de la sociedad. Y se preocupó mucho por la formación del clero. Sabía que necesitaba pastores bien preparados. Y además de la formación, ¿qué más tocó? Pues fomentó la caridad, la atención a los pobres, a los necesitados, algo muy cristiano, ¿no? Y muy importante en lo práctico. Reorganizó la administración de los bienes de la Iglesia. Quería asegurarse de que el dinero se usaba bien, para el culto, para mantener al clero y sobre todo para ayudar a los demás. Quería una Iglesia fuerte espiritualmente, sí, pero también bien gestionada y al servicio de la gente. Su papado es un caso fascinante de cómo se puede unir la acción y la contemplación. Era un líder práctico, organizador, estratega si hacía falta, pero todo parece salir de una vida espiritual profunda. Las crónicas hablan de sus raíces de monje, de su austeridad. Podríamos decir que desarrolló una verdadera teología de la reconstrucción, ¿sabes? Donde lo material y lo espiritual iban de la mano. Interesante eso de teología de la reconstrucción. Sí, hay una frase suya que lo resume bien. El verdadero muro de la Iglesia es la fidelidad del alma, y cuando ésta se debilita, las piedras de Roma también caen. La solidez de fuera dependía de la de dentro, y conectaba esto con la idea de San Agustín de la Iglesia como ciudad de Dios que camina por la tierra. Cada ladrillo de la muralla, cada mosaico, era una forma de hacer visible la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. La Civitas Leonina era para él mucho más que un cuartel. Era un símbolo de la Iglesia como fortaleza de la fe, basada en el amor de Dios. Por eso, defender la ciudad física de Roma y defender la fe eran para él lo mismo. Quien defiende la ciudad de Pedro, defiende la fe de Pedro, llegó a decirles a los soldados. Y aquí llegamos a un punto, bueno, delicado. Una tensión que siempre sale en estas épocas. ¿Cómo encajaba toda esta actividad militar, bendecir armas, organizar defensas, con el mensaje del Evangelio? Que es de paz, de amar al enemigo incluso. ¿No hay ahí una contradicción? Es la pregunta clave. Sí, y no tiene respuesta fácil. A ver, desde la perspectiva de León IV y de casi todos los cristianos de entonces, no veían una contradicción total entre ser fuerte y ser manso, si las dos cosas nacían del amor a Cristo y del deber de proteger a la comunidad. Entiendo el punto de vista de la época. Él organizó la defensa, sí, pero las fuentes insisten en que su motivación no era atacar o conquistar, era pura supervivencia y justicia. Proteger vidas inocentes y lugares sagrados de ataques que veían como injustos y sacrílegos. Hay que evitar juzgar con ojos de hoy, claro. Exacto, evitar anacronismos. El contexto era de una violencia brutal, una lucha por existir. El texto base que manejamos insiste en desmontar lo que llama la caricatura de una iglesia agresiva y militarista. Argumenta que lo que vemos en León IV es más bien una iglesia a la defensiva, luchando a la desesperada por sobrevivir, para poder seguir con su misión de evangelizar y ayudar. Ya. Hay otra frase fuerte que le atribuyen, dicha justo en Ostia antes de la batalla. La espada del cristiano no busca matar, busca proteger el altar donde se celebra la vida. La defensa militar se veía como un mal necesario para guardar el espacio donde la fe pudiera seguir viva. Entendido. Entonces la lectura que se propone es que esta defensa, incluso armada, se entendía como una responsabilidad, como cuidar un bien, la fe, la comunidad, los lugares sagrados, que se consideraba recibido de Dios y que había que proteger, no imponer, sino proteger. Exactamente. Esa es la conclusión, digamos, apologética que sacan las fuentes de su figura. Presentan su acción como fidelidad a un tesoro sagrado en tiempos muy, muy difíciles. Era proteger, no atacar. Resistir, no invadir. Si tuviéramos que resumir el legado de León IV, ¿qué nos quedaría? Su pontificado fue corto, pero dejó una huella profunda, parece. Yo diría que su historia es como una metáfora de la propia Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Una Iglesia peregrina que a menudo sufre heridas, persecuciones, momentos de ruina aparente, pero que siempre está llamada a levantarse, a reconstruir sobre esas mismas cenizas. Los muros físicos que levantó, la ciudad leonina, que todavía hoy define el Vaticano, son al final un símbolo de esos otros muros, los interiores, los de la fe, la esperanza, que son los que de verdad sostienen a la comunidad. Es una imagen potente, sí. La reconstrucción como tarea constante.
Precisamente. Y quizá la lección más profunda que podemos sacar de él y de su tiempo es que las crisis, por muy terribles que parezcan, no tienen por qué ser el final. Pueden ser, de hecho, una oportunidad inesperada para purificarse, para volver a lo esencial, para renovarse de verdad. Ya. Como sugiere una de las reflexiones de las fuentes, a veces Dios no abandona a su iglesia en las ruinas. Las ruinas son el lugar donde Él empieza de nuevo. Es una visión que desafía la desesperación, una apuesta total por la esperanza. Entonces, más allá del constructor de murallas, del organizador militar, del reformador, lo que queda es la figura de un constructor de esperanza. Alguien que enseñó, con hechos más que palabras, que la verdadera fortaleza cristiana no está en el poder terrenal, No. sino en una fe tenaz, en la confianza última de que, a pesar de todo, la Iglesia sigue adelante porque su roca, su fundamento, no es humano, es Cristo. Y esto, claro, nos deja pensando. Hoy en día, ante las crisis, los desafíos, incluso los ataques que pueden sufrir distintas instituciones, comunidades de fe o cada persona en su vida, ya sean ataques físicos, ideológicos, de reputación, ¿cómo encontrar el equilibrio? Es la gran pregunta. ¿Cómo conjugar esa necesidad, a veces vital, de proteger los fundamentos, los valores esenciales, la propia identidad, con los principios irrenunciables de apertura, de diálogo, de buscar la paz? Quizá mirar atrás, ver cómo figuras como León IV afrontaron dilemas enormes hace siglos, con sus aciertos y, vistos desde hoy, quizá sus errores, pues nos pueda dar alguna clave, ¿no? Alguna perspectiva útil sobre la que seguir reflexionando. Una cuestión abierta, desde